siervo más que más su Señor. que su Señor. Nosotros somos siervos. O sea, nosotros somos las dos cosas. Somos discípulos. Somos siervos. Es decir, somos alumnos. Y somos servidores. Es decir, tenemos un amo. Somos siervos. Bástale al discípulo ser como su Maestro. Y al cielo, su Señor. y al siervo como su Señor. Amén. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más? ¿A quién trataron de Beelzebú? Al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor en ese cuando recibió esto? Ajá, pero ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Si a él lo trataron de esa manera, pues, al recibir, Padre, en el nombre de Jesús, Dios de toda bondad, de toda gracia y de toda misericordia, Amén. en tu presencia estamos. Amén. Y en esta hora hacemos como María. Nos sentamos, nos disponemos para aprender, escuchar y aprender, recibir lo que tú quieres enseñarnos, Amén. lo que tú quieres que aprendamos a través de tu palabra. Tú eres el maestro. Amén, mi Dios. Nosotros somos tus discípulos, Gloria a Dios. tus alumnos. Por eso en esta hora queremos aprender de ti, queremos que nos enseñes. Amén. Que nos enseñes, Señor, a ser como tú, a reflejar ese carácter que tú reflejaste, Señor. A través de tu palabra, enséñanos en esta. Amén. Ruego su intervención Amén. conforme a las circunstancias y a la necesidad que haya en nuestras vidas. Amén. Señor, necesitamos aprender de usted. Amén, gloria a Dios. Necesitamos aprender de usted. Cada día necesitamos más y más aprender de usted. Amén. En sus manos lo dejo, Señor, así. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Voy a hablarles, a tratar con ustedes de una manera breve, por causa del tiempo, acerca de Cristo. Acerca de Cristo. Y tiene como título Cristo el modelo. Cristo el modelo. Gloria a Dios. Toda
toda cosa es hecha según un modelo Amén. o Gloria a un Dios. patrón. Por ejemplo, las costureras que hacen vestidos, bueno, ellas tienen un patrón, utilizan un patrón. Y sucesivamente los que mandan a hacer, bueno, las mujeres que mandan a hacer su vestido, ellas llevan la mayoría lleva un modelo. ¿Ya? Aquí está para que así lo quieran. Bien, entonces, hermanos, toda cosa es hecha según un modelo o un patrón. Cristo, el Señor de Jesucristo, nuestro Salvador, nos es modelo a nosotros. Mire, de Cristo nosotros tenemos mucho que aprender. La Biblia está llena de ejemplos de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra cumpliendo su ministerio terrenal. Y los ejemplos que están ahí y todo lo que está escrito en la palabra, creo que lo dijo el apóstol Pablo en Corintios, por ahí bien, se escribió como ejemplo para nosotros. Entonces, hoy por hoy, no podemos ver al Señor Jesucristo con nuestros ojos naturales como lo vieron los discípulos. No podemos verlo caminando sobre las aguas, no podemos verlo caminando de ninguna manera, no podemos ver de esa manera, de esa forma. Pero podemos ver y conocer su trayectoria ministerial aquí en la tierra a través de la palabra. Amén. Gloria a Dios. A través de la palabra. Ella nos enseña. Bien. Para darle rápidamente. Entonces, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos es modelo. En primer lugar, quiero que tenga su Biblia abierta ahí porque vamos a estar buscando los textos bíblicos, lo voy a hacer a manera de estudio. En primer lugar, en la oración. Busque Marcos capítulo 1, versículo 35. Ajá. Marcos, Capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía allí? Oraba. La oración para el Señor Jesucristo, esa era su devoción. su devoción. Era su devoción. El Señor oraba en todo momento. El Señor oraba en la mañana, en el mediodía, en el día, en todo tiempo. Oraba el Señor. Pero también Él oraba en la hora de la tentación. Oraba en la mañana, en la noche, pero también oraba
en la hora de la tentación. Qué bueno sería para nosotros, hermanos, seguir ese ejemplo de Cristo en cuanto a la oración. Aleluya. Es decir, de mantenernos en una oración constante, Amén. permanente, en todo tiempo. Que aunque estemos pasando por un momento difícil, podamos doblar nuestras rodillas y orar a nuestro Padre Celestial. Amén. Porque cómo se hace difícil orar cuando estamos pasando por un momento difícil. Sí. ¿Cómo nos cuesta? Pero el Señor nos dejó ese gran ejemplo y yo creo que debe ser de mucha inspiración para nosotros. Un ejemplo digno de seguir, de imitar. En segundo lugar, el Señor nos es modelo en la sujeción. En la sujeción. El Señor Jesucristo se sujetaba a sus padres terrenales. Recuerda en aquel entonces, y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 51 y 52. En aquella oportunidad que se les perdió, y ellos lo buscaban y no encontraban hasta que lo encontraron. Y bueno, estaba allí con los doctores de la ley. Y entonces le dijo: ¿qué me buscáis? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Bien, y lo cierto que regresó con su padre nuevamente, y dice que estaba sujeto A su padre. a su padre. Así lo dice, ¿verdad? Sí. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero lo importante es que estaba ¿qué? Sujeto. Sujeto a su padre terrenal. También se sujetaba a su Padre Celestial. Lucas 22, 41 y 42. También se sujetaba a su Padre Celestial. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es Sujeción. sujeción. Vea la expresión. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga Mi voluntad. mi voluntad, sino eso nos habla de estar sujeto a la voluntad divina, Amén. a la voluntad de Dios. Hermanos, hacer la voluntad de Dios amerita sujeción. Sugiere de sujeción. Porque para usted, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad? Obedecer su palabra. Aceptar
ya lo que el Señor ha dicho, ha asignado para nuestras vidas. Esa parte, pues ya sabía, el Señor Jesús sabía que el plan de Dios lo conocía perfectamente Es, y él aceptaba esa voluntad del Padre. es hacer el plan de Dios. Es hacer el propósito de Dios. Así me cueste lo que me cueste. Eso es hacer la voluntad de Dios. Así me cueste lo que me cueste. A él le costó la vida. Al Señor Jesucristo. Pero fue sujeto. Ese fue el plan para el cual él vino. Ese fue el propósito para el cual vino a la tierra. Y él fue, se sujetó a ese plan. Hacer la voluntad de Dios amerita mucho esfuerzo, mucho sacrificio. ¿Y sabe por qué? Porque todas las cosas de Dios son totalmente contrarias A la del hombre. Gloria a Dios. ¿Qué nos manda Dios a través de su palabra? ¿O qué nos manda el Señor a través de su palabra? A ver, dígame una de esas que son totalmente contrarias. Amar a los enemigos. Bendecido a los que nos Amar, Bendecir al que nos bendice. A Orar los por ellos, enemigos. orar por ellos. bendecir a los que nos aborrecen, a los que... Al que te pida, Dar. te quitan Oye. la capa al que le cuesta dar, ajá, colocar la otra mejilla. y a veces nosotros sí, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero ¿cómo estamos en ese paso? ¿Cómo estamos en ese paso? Entonces, él no fue modelo en la sujeción. Vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 30. 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, por sí mismo, no. Porque él buscaba era agradar, quería agradar al Padre. La sujeción redunda en nuestra salvación. Para alcanzar la salvación, para lograr ese propósito del Señor en nuestras vidas, requiere de sujeción. Porque recordemos que el Señor es el que lo hace por su buena Voluntad. voluntad. Agradable y perfecta. En tercer lugar, el Señor nos es ejemplo en la paciencia. Nos es ejemplo en la paciencia. ¿Y sabe usted qué significa paciencia? Prueba, ¿Mm? prueba. Esperar, esperar. Pacientemente. Primero, significa sufrir circunstancias adversas esperando. Sufrir circunstancias adversas esperando.
pero de buena voluntad. Es decir, que es porque yo quiero. No importa que pase por esto y que lo otro, pero yo sigo esperando. Y no por una mera y el otro significa sufrir circunstancias adversas sin murmurar, sin criticar, sin enojarme, sin disgustarme. Eso es lo que significa paciencia. Sin replicar, sin murmurar. Ok. El Señor fue paciente. Y sigue siendo paciente. Dice Pedro que Él no retarda su venida como algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente, dando oportunidad a que la gente se arrepienta, porque Él quiere que todos los hombres se acerquen. Bien, vamos a ver qué nos dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 18-25. Y 1 Pedro también capítulo 4, versículo 12. Vamos a nada más a leerlo por razones del tiempo. 18-25. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro ahí. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Llévese esa porción para que la lea, la escudriñe y haga todo en su casa para que observe ahí esa paciencia. Tremendo ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo de paciencia. De paciencia. Sufrió, llevó tantas y tantas cosas. Gloria a Dios, Cristo vive. Ajá. Pero ¿qué decía? ¿Cómo dice? ¿De qué? ¿Cómo es? Pero no maldecía como me gusta. Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Ah? Oye, eso es paciencia, hermano. Amén. Eso es paciencia. Porque, ay Dios mío, como nosotros. Dominaba su mente, porque hay personas que no lo dicen pero lo piensan. O sea, piensan en venganza, de cómo se van a vengar de aquel que le ha hecho daño. Hermana, necesitamos
imitar Amén. la paciencia de Cristo. Necesitamos esa en nuestras vidas. Entonces no está mal que uno pida paciencia, ¿verdad? No, es que ¿quién dijo eso? Yo escuché a alguien en una oportunidad de decir, No, yo he Yo escuchado he gente escuchado que- hermanos que dicen, no pida paciencia, no. que trae más tribulación. Pero como no voy a pedir si la más paciencia adelante trae vamos prueba, a hablar de todo lo que es la paciencia completa para que usted vea cómo la paciencia viene de parte de Dios. Amén. Dios es paciente. Amén. Y entonces más adelante vamos a hablar acerca de eso. Amén, Cuando amén. el Señor así lo permita. Vamos a hablar el tema completo acerca de Ay, la amén. paciencia. Sí, Señor, amén. Ok. Pero sí quiero recargar eso. Necesitamos, hermano, esa virtud en nuestras vidas para soportar todas aquellas cosas que vienen en contra nuestra, para que cerremos la boca cuando nos Amén. Ayúdanos, Señor. mantengamos la boca cerrada cuando así, bueno, como dijo Mario, ponte los cachetes, pero no suelte. Sí. La manera Muérdase la de, lengua. pero no suelte. Ay, ¿qué me hiciste esta? Te espero en la bajadita. ¿Quién ya lleva ahí? Mira, ya lleva ahí 2, pero la tercera no te la. Pedro nos exhorta, hermano. Ahí, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos extrañemos de esas cosas que vengan sobre nosotros. ¿Qué dijo el Señor? El siervo no es mayor que su Señor. Si al dueño de la casa lo llamaron versículo cuarto más. Entonces no nos extrañemos de esas cosas. Eso no nos debe sorprender a nosotros. Nosotros lo que necesitamos es estar preparados por la palabra Amén, gloria a Dios. para poder mantenernos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como siervos de Cristo en esos momentos. Cristo también nos es modelo en la aflicción. Nada más se la voy a dar los versículos para no. 1 Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. No, 1 Pedro capítulo 4 es la cosa. 1 Pedro capítulo 4 versículos 13, 17 y 19. En la aflicción. Capítulo 4, versículo 13. 13, 17 y 19. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ese es el 13. Ajá. El 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es el 17, ¿verdad? Sí. Ajá. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Ah? ¿Encomiende qué? Encomienden sus almas Sus almas al fiel Creador al fiel y hagan el bien. y hagan El bien. el bien. Pero quiero que me repita el versículo 13 porque hay algo que. 13. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ajá. ¿Qué nos enseña el apóstol Pedro? Que nos gocemos en la aflicción.
que nos gocemos. No es fácil, de eso estamos totalmente claros, que no es fácil. No es fácil. Pero como discípulos de Cristo, bien, en la santidad. Vamos a leer los versículos rápidamente, nada más con leer los versículos podemos darnos cuenta que Primera Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Oiga, en toda nuestra manera de vivir. No es que, no, por aquí yo puedo hacer tal cosa. Que no. Por allá, bueno, por allá donde nadie me vea. Yo puedo hacer, sino en toda nuestro vocabulario, nuestra manera de, aún hasta de vestir, de conducirnos, y bueno, todas esas cosas, eso es lo que involucra en toda vuestra manera de vivir. ¿Pero por qué? Porque Él es santo. Y sin bocalle, ¿qué dice? Soy santo porque yo. Hay por Padre aquel que sin acepción de personas Ajá. juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducidos en temor en todos los días de vuestro. Hermanos, la santidad tiene que ser continua, permanente. Y todos sabemos lo que significa la palabra santo, ¿verdad? ¿Qué significa? Apartado, consagrado, Separado, separado, apartado de todo lo malo. Eso es lo que significa la palabra santo. Y dedicado. dedicado. Eso es lo que significa la palabra santo. Amén. Gloria a Dios. El Señor fue santo. Él anduvo en medio del pecado, Pero apartado. pero no pecó. Oye, qué bello ejemplo, hermanos. No pecó el Aleluya. Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros debemos ser santos? ¿Sabía usted que el apóstol Pablo, allá en Efesios, en el capítulo, creo que el mismo capítulo 1, el capítulo 2, versículo, cuando dice que fuimos elegidos desde antes, creo que, búsquemelo ahí para Pedro. Efesios. Uno, 1:4, ok, léalo. según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Santo sin mancha. Para que fuésemos santos. Entonces no es una opción.
es Son 4. prácticamente un mandato. Sé Amén. santo, sé santo. Es un mandato, sé santo. Amén. Gloria a Dios. El Señor fue justo. Primera Juan capítulo 3 versículo 7. Perdón, pastor, primero es Juan. Capítulo 3 versículo 7. Dice, hijito, nadie os engañe al que hace justicia y justo, como él es justo. Como Él es, sé justo. ¿Qué dice? Dice, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Es justo. Como Así como Él es justo. Entonces nosotros debemos seguir ese ejemplo, hermano. También el Señor nos es modelo en la tentación. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, no lo vamos a leer, creo que la mayoría conocemos, sí, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Pero sí quiero reflejar aquí algo. El Señor fue tentado en 3 áreas. La primera fue el área, o 2, porque las últimas 2 se resumen prácticamente en una sola área. Ajá. La primera fue, ¿en qué área? Comer. Física. Física. Necesidad de alimento. Por ahí quiso el enemigo, o sea, lo tentó el enemigo para que hiciera algo indebido. Porque ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, prácticamente le dijo, demuéstralo, pues, diciéndole a estas piedras que se conviertan en pan. Y ahí fue donde el Señor le respondió, no tan solamente de pan vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el enemigo lo tentó por la parte física. Y la otra fue por la parte emocional. Porque ¿qué le dijo? Vamos a ver. Eso tan... Si eres hijo de Dios, échate abajo porque Dios Ajá. da a sus Pero ¿a dónde lo llevó? Al Al pináculo del templo. O sea, lo puso en lo alto allá. Y él le dijo, si eres hijo de Dios, échate hacia abajo, porque escrito está. Que sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuide. ¿Qué tal si el Señor cae en la parte emocional? Yo lo voy a hacer porque yo soy hijo de Dios. Y yo estoy totalmente, completamente seguro que aquí no me va a pasar nada. Tengo el diablo pisado. Así se emociona. Tengo el diablo estoy pisando el No, diablo. no me va a pasar nada porque yo estoy totalmente segura que el Señor está conmigo y que Él me va a guardar, que Él me... Pero ¿quién se lo estaba diciendo? El diablo. ¿Ah? ¿Quién? Satanás. Y lo otro fue, también la parte, ya ahí fue como la parte de ambición, Porque ¿qué hizo? Le dijo, demostró todo reino. Y le dijo, todo esto te daré. Si postrado Me adorares. Entonces, el enemigo tienta por la parte física, por la parte emocional también, El poder, la misión es poder. y también por la parte de la misión. Yo no sé
¿Qué te está diciendo el enemigo hoy por hoy? Yo no sé si por el hecho de que estés pasando por un momento de necesidad, por la parte de alimentos, o no sé qué necesidad puedas estar pasando. Y el te esté insinuando a que hagas. Mire, en una oportunidad nosotros en la casa estábamos y de repente le suena el teléfono y yo voy y agarro y entonces cuando mire, lo estamos llamando porque ustedes fueron llamándonos desde por ahí, desde el Zulia, de por ahí, lo estamos llamando desde aquí porque ustedes fueron seleccionados por tal y bueno, nos nombramos un poco de cosas. Entre esas estaba pues lo que nosotros necesitamos. Pero, y miren, bueno, tienen que hacer ciertas oraciones y que no sé qué me dice. Cuando le dije, no. Y entonces llamé a Gisli, escucha esto aquí. Bueno, ella oyó también el mensaje. Que teníamos que hacer ciertas cosas. De esa manera trabaja el enemigo. Se aprovecha de nuestras necesidades. Ok, pero el ejemplo más grande que el Señor nos dio en esa tentación es que Él lo venció. Amén. Él lo venció. ¿Y cómo lo venció? Por la palabra. Las 3 veces le respondió por la palabra. Qué bueno es, hermanos. Amén. Conocer la palabra. Pero no tan solamente conocerla, sino aplicarla. Viene el enemigo, haz esto, no, Señor. Dios por su palabra me dice esto. Me dice esto. El Señor también nos fue ejemplo en la humildad. ¿Cuántos creen que el Señor fue humilde? Amén. Demostró tanta humildad que lavó los pies de los discípulos. Y estuvo entre los discípulos como su servidor. Gloria a Dios. Él lo dijo, porque no he sido enviado para ser servido, sino para servir. Eso es humildad. Siendo el Hijo de Dios. Y todo lo hizo de una manera espontánea por sí mismo. También el Señor nos fue ejemplo en la abnegación. ¿Sabe usted qué significa esta palabra abnegación? Se escribe con A-B. Lleva B ahí. Abnegación. Eso nos habla de negarse. De negarse a sí mismo. De sacrificarse a sí mismo. De sacrificio personal en bien de otros. ¿Ah? Renunciar
a nuestros propios deseos. Eso es. Eso es lo que significa negación. El apóstol Pablo, allá en Filipenses, capítulo 2, versículo 11, 5 al 11. Veamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo ahí. ¿Primera de Pedro? Filipenses. No, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Vea la invitación del apóstol Pablo ahí a los creyentes de allá de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero vea, haya pues en vosotros. ¿A quién se lo está diciendo el apóstol Pablo en esas cosas? A la iglesia de. Pero hoy por hoy nos lo está diciendo a nosotros, porque esa palabra está vigente. Amén. Amén, Esa gloria a palabra Dios. está viva. Porque la palabra de Dios no pierde vigencia. Todo el tiempo es. Es vigente, Está viva. actualizada, está viva. Palabra viva. Entonces haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, Amén. el cual se humilló, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Así, su propia voluntad, de una manera espontánea lo hizo. Ahora, ¿será que también nosotros no necesitamos negar a ciertas cosas? Muchas cosas. Despojarnos. El escritor a los hebreos, allí en el capítulo 12, 9, él dice, despojémonos, ¿verdad?, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Permita a Dios que cada uno de nosotros, hablo de todos, Amén. podamos, hermanos, desprendernos, despojarnos de una manera espontánea, voluntaria, de todas aquellas cosas que nos impiden, nos perturban. Mi hermana lo decía Amén. En la oración. en la oración, de todas aquellas cosas, hermanos. Ok. Debemos padecer por Él, sufrir por Él. Si Él sufrió por nosotros, nosotros también debemos sufrir. Debemos armarnos de ese mismo pensamiento. Primera Pedro capítulo 4 versículo 1. Y Filipenses capítulo 1 versículo 29, para que lo anote ahí y lo leamos. Filipenses 1, 29 y Primera Pedro capítulo 4 versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también
Vosotros también armados del qué? Del mismo pensamiento. ¿Pensamiento de qué? Voy a vencer. Voy a oponerme. Y me dispongo a vencer. Y Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero oiga eso. Nos ha sido concedido, no solamente qué, Causa de Cristo, no solo que creáis en no Él, solo que creáis. Ay, no, sí, yo creo en el Señor y ay, que chévere. Ay, Dios, mi vida. Ay. Pero como dice, también sino que, padezcáis, sino que también padezcáis por padezcáis Él. por Él. el Señor nos ayude. Amén. Amén. Como dice Domingo, que Dios nos haga confesar. Gloria a Dios. Bien. Por último, en el servicio. El Señor nos fue ejemplo en el servicio. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 24-27. Y con eso estaremos terminando. Lucas, Capítulo 22, 24-27. Pero léalo con mucha... dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros Como el que sirve. El Hijo de Dios. Él vino para servir. Y Él nos dejó ese ejemplo de servicio. Entre los discípulos hubo cierta discusión, ¿verdad? En cuanto a quién de vosotros será el mayor. Pero ¿qué les dijo el Señor? Que algo así que dicen, Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. son llamados bienhechores. Mas Pero no así vosotros. más entre, Mas no así vosotros. más no así, sino que sea ¿qué? El mayor entre vosotros El mayor como el más joven, el más joven. el que dirige como Y el que dirige, como el que sirve. ¿quién era mayor entre los discípulos y Cristo, Cristo? Cristo mismo. Y él iba a servir. ¿Ah? Y le tocaba Y servir. le tocaba. Servicio. Ese es un ejemplo. No debería tener ejemplo de humildad. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que usted en su casa lea todos los versículos. Estudie más esto, medite más en esto. Porque... Entonces el Señor nos fue ejemplo en la oración, en la sujeción, en la paciencia, en la aflicción, en la santidad, en la tentación, en la humildad, en la negación y en el servicio.
indudablemente, mis hermanos y hermanas, el ejemplo de Cristo es el modelo que todo creyente y todo cristiano debe seguir. Amén. Es el modelo que todo creyente, todo cristiano debe seguir. Permita el Señor que así pues esa palabra pueda verdaderamente penetrar en nuestros corazones, entenderla y aplicarla. Si queremos verdaderamente reflejar el carácter de Cristo, necesitamos seguir su patrón, su modelo, su ejemplo. Yo le invito a estar en pie por un momento. Gracias. Señor, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, Maestro de los maestros, Pastor de los pastores, líder de los líderes. Gracias por venir a enseñarnos, a dirigirnos y a guiarnos. Tú eres el que enseñas, guías a toda verdad. Amén. Gloria a Dios. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas la manera en que debemos nosotros conducirnos en esta tierra, en este mundo, en todo el peregrinaje de nuestra vida, a través de tu palabra. Rogamos, suplicamos y te imploramos que tu palabra penetre hasta lo más profundo, lo más íntimo de nuestro ser. Amén. Y que rompa, neutralice y quebrante, destruya Amén. Gloria a Dios. todo aquello que todavía hay en nosotros, que nos perturba, nos impide, nos estorba Gloria a Dios. reflejar tu carácter, Amén. Gloria a Dios. que es nuestro deber, como tus discípulos, como tus siervos. Gracias, muchas gracias por tu palabra. En tus manos están mis hermanas, están mis hermanos. También mi vida, Señor. Amén. Gloria a Dios. Somos tus hijos, somos tus discípulos, somos tus siervos. Gloria a Dios. Ayúdanos cada día más Amén. a doblegarnos, a doblegarnos, a doblegarnos, a sentir, llevar, seguir ese mismo ejemplo cada día, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias te doy, Señor. Señor, no sé lo que esté ocurriendo, lo que esté aconteciendo, lo que esté pasando en la vida de mis hermanas, de mis hermanos. Pero sí quiero pedirle, antes de despedirme de este lugar, su intervención, Señor. Amén. Gloria a Dios. Conforme a las circunstancias y a la necesidad. Amén. Señor, que usted intervenga ahí donde está la necesidad. Amén. Gloria a Dios. Que usted intervenga, Señor amado, conforme a las circunstancias, para que su nombre sea glorificado. Amén. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, Dios me la bendiga. Gracias.